Hola, hola, ¿cómo están? Soy la doctora Samar y estoy muy feliz de poder conectarme con ustedes una vez más a través de El Chateo. Y aprovecho para contarles que hoy tenemos un programa simplemente maravilloso, así que presten atención. Hay quienes se dejan dominar por el fanatismo o distintas creencias al punto de hacer cosas increíbles o incluso dejar de hacerlas simplemente porque mi religión no me lo permite. Luego en nuestro segmento holístico, una invitada muy especial nos dirá cómo hacer para tener lo que tanto visualizas en tu vida. Y son muchos hispanos que desean conocer la verdad de los hogares para la tercera edad. Y hoy la descubriremos juntos. Así que prepárense para formar parte de este chateo que comienza de inmediato con este clip. O hemos sido fanáticos de algo puntual en nuestras vidas, pero ¿hasta qué punto debemos permitir que esa creencia controle incluso cualquier tipo de decisión que hagamos? Mi religión no me lo permite, es el primer chateo de hoy y para desarrollarlo vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Isabela Cucalón, psicóloga y life coach. Bienvenida, Isa. También está con nosotros Lorenzo Campi, psicólogo, coach y escritor. Bienvenido, Lorenzo, qué bueno tenerte. Por este lado nos acompaña Jaime León Acosta, PhD, sexólogo y escritor. Bienvenido, mi Jaime. Y también nos acompaña el doctor Moisés Irrizarry, especialista en medicina deportiva. Bienvenido. A ver, mis chicos, ¿elegir una creencia es algo que podemos hacer a nuestro antojo o las creencias vienen de nuestros padres y no hay nada que hacer ahí? Bueno, regularmente es el ejemplo que nos van dando con la participación en rituales, en las prácticas que se llevan, de lo que te hablan, de los valores que te están inculcando desde pequeñito. Entonces todo eso viene ahí como parte del proyectito este que te va creando tu sistema de creencias. Mira, no solamente nuestros padres determinan nuestras creencias, sino también nuestro entorno cultural en el que nos movemos. Muchas veces también las personas significativas que conocemos en el colegio, por ejemplo, un profesor que ha sido determinante para nosotros, esas personas que nos inspiran, generalmente copiamos muchas cosas, muchas ideas de ellos y parte de sus Ahora, valores. puede pasar que de repente te criaste en una familia con una creencia y ya como a los 16, 17, 18 sentiste curiosidad porque alguna de las cosas de esa creencia no te satisfacen, sí, y te pasas a otra por decisión propia. Sí, y pasa mucho, ¿sí? pero la persona tiene que, número uno, estar dispuesta a ir en contra de la corriente porque tiene que cuestionar aquello a lo que ¿verdad? Donde ha crecido ese ambiente. Y muchas veces no va a tener el apoyo de la familia, los vecinos y la cultura, ¿verdad?, que los rodea en el lugar donde está. Y tú nombraste algo determinante que es la edad. En esta etapa de la adolescencia la persona empieza a buscar su propia identidad. Es decir, siempre he estado en esta cultura, siempre he hecho caso, pero también hay cosas que van detrás y empiezan a buscar esa esencia, eso que realmente los hace felices y a veces se encuentran con que quieren llevar la corriente o probar otro tipo de alternativas. Lorenzo, ¿qué determina que una persona tenga las creencias mucho más fuertes y arraigadas que otras? Yo pienso que somos producto de acuerdos. Tenemos acuerdos culturales que son legados, tenemos acuerdos religiosos, tenemos acuerdos familiares, tenemos acuerdos sociales, tenemos acuerdos de gentilicio, de idiosincrasia. Todo eso va formando ese mapa mental. Pero en general, como tú estabas hablando de los 17, 18, hay una edad que varía, es distinto para todos, en las cuales empezamos a cuestionar esos acuerdos. Bravo. Y entonces empieza uno a tener, digamos, la potestad de reformar y diseñar de nuevo ese mapa mental. Y estás en tu derecho a hacerlo. Claro, es que yo creo que estás en la obligación de hacerlo. Sí. Porque si no, no tienes identidad propia. Bravo, y además bravo. Estamos en un mundo tan cambiante y de tanta globalización que ahora estamos expuestos a muchas ideas y a muchas creencias y entonces existe esa curiosidad
Sí. de por qué esta persona practica esta doctrina y este otro practica esta. Entonces nos dan todo de aprender y de ahí viene que vayamos haciendo Claro. algunas modificaciones. ¿Crees que el Internet tiene que ver, el acceso a la información tiene que ver con esto? Sí, y de hecho nosotros cuestionar no necesariamente quiere decir que vamos a cambiar Exacto. la manera en que nosotros pensamos, pero debemos tener el derecho de decir el por qué esto, quiero entenderlo y de verdad lo acepto, me llena y me hace feliz. Es que algo que el mundo es tan cambiante que la idea que hoy fue positiva para mí, que fue buena, el día de mañana no lo es. Entonces tenemos que tener esta flexibilidad mental también de cambiar nuestras ideas, cambiar nuestros patrones, cambiar nuestras creencias de acuerdo a lo que es bueno para mí hoy. Wow, Además, pero hoy en día, ajá, perdón, dime. no veo el mundo como es, veo el mundo como soy. Exacto. Entonces no soy el mismo a los 18 que a los 28, que a los 38. Bravo, uno va cambiando. Desde luego. Pero entonces, ¿qué pasa con esas creencias que son tan poderosas? Que incluso estos niños o estos adolescentes de 18 años les preguntan a sus padres el porqué de algunos comportamientos, el porqué de algunas cosas y ni siquiera se lo saben explicar, pero tiene que ser así porque así me lo enseñaron. Y cuando un adolescente no consigue explicación, ¿qué hace? Bueno, el adolescente se revela y esta actitud de a veces de los padres es bien peligrosa. Porque nosotros estamos tomando una decisión irracional, estamos diciendo y dando una justificación sin que haya ninguna comprensión y esto no solamente vamos a propagar esta ignorancia, sino que vamos a hacer que esa persona sea infeliz y que entonces choque más con nosotros y asimismo choque más con otros tipos de personas. Y está el por qué. Si estoy con una escuela y donde mis compañeritos practican una cosa y otros practican otra, es natural que empieces a decir, pero ¿por qué yo tal día tengo que irme más temprano para la casa? ¿Por qué ciertas cosas de la casa no se pueden tocar ciertos tiempos del año? ¿Por qué a mi amiguito puede hacer una cosa y yo no puedo hacer otra? Claro, Entonces, ¿por qué mi amiguita tiene una virgen en su casa y yo no la puedo tener? exacto, O porque cosas otros así. piensan que porque tengo eso, que eso es una decoración más que una doctrina. Entonces, todo eso empieza a llamarte la atención y dependiendo de tu personalidad y tu capacidad, puedes ir preguntando y averiguando y ir a la raíz de dónde vienen todas estas creencias. Eso pasa mucho en las escuelas, ¿verdad? En la escuela y incluso muchos padres que han tenido que venirse a vivir por lo menos a los Estados Unidos y son de origen latino, a veces entran sus hijos a escuelas que no tienen la religión de estos padres y ahí comienza como un conflicto. Claro, acuérdate que cuando uno es tan joven necesita pertenecer, necesita encontrar un lugar en esa escuela, en esa subcultura, y es muy posible que encontrar ese lugar te plantee conflictos con el peso de esa tradición de lo que estaban hablando ustedes. Que inclusive el no pertenecer también puede ser algo que te une con compañeros que, como decían ustedes, también están en una época de rebeldía o de curiosidad. Entonces, el tú también rechazar un poco esas cosas con las que has venido creciendo, en cierta forma te une con otros compañeros de tu edad que están en lo mismo. También están retando muchas de estas creencias que tienen sus ¿Y padres. cómo deben manejar las escuelas esto? Porque por lo menos conozco un caso de una niña muy cercano a mi familia que ha sido criada católica y fue inscrita aquí en Estados Unidos en una escuela luterana. Y en las clases de religión ella no entendía el porqué de muchas cosas y había como un cierto conflicto, por llamarlo de alguna manera, entre lo que decía el profesor y lo que ella creía y lo que le decían sus padres en la casa. Entonces, ¿cómo hacer en esos casos? Bueno, yo lo que optaba por hacer con mis hijos, que también se han visto pues inmersos en este país, que hay tanta riqueza cultural, porque realmente eso es una religiosa. riqueza. Ajá. Yo les digo, mira, tú puedes creer en esto, porque tu papá y la familia de tu papá creen en esto. Le digo, podemos creer en esto, pero hay que saber que hay otras personas que creen otras cosas y es igual de válido. Entonces yo le digo, por favor, evita tocar estos temas con tus amiguitos porque así como para ti puede ser válido esto, para los otros también. Y yo les digo, bueno, y el principio, y lo más lindo de Dios y de todas las religiones es la esencia, que es el amor y hacer el bien. Qué bonito eso que está diciendo, pero muchos padres dicen, no, nuestra religión es la verdadera y ellos están poseídos por el demonio o están perdidos. Conozco padres... Pero tenemos que rescatar la parte de respetar la diversidad Bravo. y mantener el respeto. Yo creo que la libertad de culto es un derecho universal. Tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso me van a explicar cómo una persona bajo una creencia puede incluso matar o cometer un acto terrorista o preferir morir antes que ir en contra de su religión o de su creencia. Ya venimos con más aquí en el chat. Y seguimos conectados
contigo aquí en el chateo desarrollando este tema tan delicado y polémico. Mi religión no me lo permite. Y entonces, ¿hasta qué punto una creencia te puede llevar a cometer un crimen o hacer algo indebido o incluso preferir morir antes de hacer algo en contra de tu creencia? Si yo acepto la religión como un absoluto, esa religión me va a moldear como individuo. Esa religión me va a establecer límites o me va a borrar límites que ni siquiera la sociedad es capaz de borrar o de establecer. Entonces, si mi norte, mi brújula, es la religión, yo voy a poder, como se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, cometer grandes desmanes en nombre de Dios. Bajo el designio divino, yo puedo estar justificando todo lo que yo haga. ¡Wow! Y hay que tener un cuidado bien grande con esto. No es grandemente el problema la religión, el problema es los líderes religiosos que quieren manipular para decidir por ti cómo tú debes vivir tu vida, las decisiones que tú quieres tomar. Y cuán débil estés tú para decidir, no voy a decidir por mí, decide tú por mí qué yo debo hacer, cómo debo actuar, qué debo pensar. Oye, pero qué delicado lo que estás diciendo, porque los líderes religiosos son muy poderosos y pueden incluso conseguir dinero, conseguir que sus seguidores hagan cualquier cosa que ellos quieran. Y yo creo que ahí viene el problema de esos líderes que hablan, es la interpretación que se le da muchas veces a la religión para obligar a las personas a hacer cosas en nombre de Dios, que en realidad yo creo que si tú vas y estudias bien los principios de esa religión, no tiene nada que ver con lo que se está traduciendo en las acciones estas de guerras y de cosas en nombre del Pero Señor. muchas personas no se dedican a estudiar, sino que siguen fielmente lo que dice su líder. Pero es que te voy a decir, estos líderes son supremamente astutos y hay muchos que han investigado a lo largo de la historia y tienen una vida totalmente diferente a lo que ellos predican. Entonces conservan dinero mientras que le quitan el dinero a los demás, están con prostitutas, tienen unos desmanes en todos los niveles, aviones privados, lujos, mientras que hacen que los otros se mueran de hambre por darle las cosas. Y ellos utilizan principios de psicología de masa, como lo que utilizaban los líderes nazis en algún momento. Entonces empiezan a llevar a la persona a que sigan fielmente sin usar su razón. Y hay experimentos donde han mostrado que las personas bajo estos principios de obediencia a una figura de autoridad, cuando supuestamente todo el entorno te avala y te presiona para que lo sigan, pueden hacer cosas horribles. Veía el caso de un experimento que hacían donde le decían a alguien que tenía que pasar descargas eléctricas a una persona cada vez que no contestaba bien una pregunta. Como le decían que era correcto, estaba bajo una supervisión y todo el mundo le decía, haga lo que es correcto, la persona llegó a un nivel en que le pasaba la corriente y el otro no respondía y podía estar muerto. Y seguía haciéndolo fielmente porque estaba avalado por los superiores que le decían, haga lo que es correcto. Una creencia poderosa te puede lavar el cerebro a tal punto de que tú puedes cometer cualquier cosa sin ser consciente de eso. Sí. Y de hecho, en Puerto Rico en estos días, que a mí me asusta, ¿verdad? Leyendo las noticias, veo como estos líderes religiosos, ¿verdad? Famosos, están metiéndose tanto en la política que están haciendo que la política cree leyes que son convenientes para ellos y fuerzan al resto del país a seguir esa forma, ¿verdad? Esa creencia, aunque no estén de acuerdo. Y déjame decirte, te lo resumo así. Dice, mientras la gente se mantenga dividida, los líderes religiosos se mantendrán en el poder. Muy cierto. Yo quisiera agregar algo ahí, fíjate, si esto en vez de ser un celular fuera algún libro religioso, el problema con los líderes religiosos de los que ustedes están hablando es que le conceden fuerza de ley a ese libro y dicen, Dios, esta es la palabra de Dios y cada religión reclama eso para sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios dejó de hablar al terminar este libro? ¿Por qué este libro sí y este libro no? ¿Por qué tu libro no dice la verdad y el mío sí? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? ¿Y quién tiene la superioridad moral para juzgar al otro porque le gusta otro libro? Es cierto, es totalmente cierto. Entonces, ¿cuál es el límite que hay entre ser religioso y ser fanático? Cuando no usas la razón, cuando por ejemplo si necesitas hacer una práctica para salvar tu vida y dices qué pena, prefiero morirme antes de traicionar esto que dicen estos preceptos religiosos, estás dejando de usar la razón. Mira, cuando mira dejas este que tu caso. hijo que no decide se muera porque no recibe una transfusión, porque no le pueden hacer un trasplante de un órgano,
estás dejando de usar la razón. Fíjate. O cuando atentas contra los demás o contra ti mismo de alguna manera, estás dejando de usar la razón. Bravo, bravo. Mi esposo ha estado muy mal de salud. Te quería leer este correo que nos llegó justamente para justificar o para apoyar lo que estás diciendo. Mi esposo ha estado muy mal de salud y los médicos nos han dicho que debe recibir una transfusión de sangre. Pero él se niega rotundamente porque nuestra religión no se lo permite. Incluso dijo que prefería morir. Estoy desesperada y no sé qué hacer. Por este chat que nos llegó, estamos desarrollando este tema hoy. Realmente, la persona está, doctor, está en todo su derecho de decidir si recibe o no la transfusión. Sí, la persona está en su derecho de recibir y el problema es que a veces la persona quiere ese derecho para decidir sobre su hijo también, ¿verdad? Y eso puede ser peligroso. Y yo le digo a los pacientes, digo, yo respeto tu manera de pensar, pero te tengo que decir esto. Dice, el momento que tú estás dispuesto, tú estás dispuesto a posiblemente salvarte o no, porque la realidad no la sabemos, pero sí estás dispuesto a dejar de amarte a ti mismo y dejar de amar a tu hijo, eso de seguro lo tienes enfrente. Claro, si la religión es amor, ¿sí o no? Así. Y tú permites que tu hijo muera en el nombre de la religión, ¿estás actuando desde el amor? No. Y si te das cuenta, muchas de estas doctrinas son todas rebuscadas. Yo recuerdo, porque yo he sido de puertas abiertas para escuchar de muchas religiones, me gusta aprender de todas, y recuerdo unos que me visitaban, que andan en bicicleta, que llegaban a la casa y la parqueaban ahí, y yo cometí el error siempre de ofrecer un cafecito, y estas personas no te aceptan el cafecito, y yo no entendía por qué. Culturalmente para nosotros es importante. Y me decían estos representantes de esa doctrina que eso era una forma de hacerle daño a mi cuerpo, y mi cuerpo era mi templo. Entonces que yo debería respetar ese templo y por lo tanto no tomar café ni té, ni nada que le hiciese daño a mi cuerpo. Entonces estas religiones todas tienen ciertas doctrinas y ciertas cosas que tienen una base, una explicación en algo, como me la dieron a mí con lo del cafecito, pero que necesariamente una persona no tiene que aceptarla si no cree que eso tiene la razón. Lo que pasa Claro. es que la En el caso mayoría de las predomina el religiones cafecito. son dogmáticas, Sí. no te permiten elegir lo que estaba diciendo él. Bravo. Te dicen, mira, aquí está esta taza, aquí está el contenido, lo tomas o lo dejas. No puede ser que le vas a poner un poquito más de azúcar o le vas a poner un poquito más de otra cosa. Pero porque hay no te agrada. personas, Lorenzo, que son religiosos light. He visto de todas las religiones que, bueno, de repente si hay que ir obligado a misa los domingos no van, pero son muy buenos y son creyentes de la religión. Otras religiones que no te permiten comer cierto tipo de carnes. Hay gente que practica esa religión que sí se come ese tipo de carnes, pero tiene la creencia, porque hay personas fanáticas y hay personas que son light. ¿De qué depende eso? De seguir el librito al pie de la letra o no. De entender que estos son guías, es una referencia para tener estructura, orden y bondad y benevolencia en tu vida, pero que hay una parte interpretativa también. Y yo Te te- digo yo- yo, te digo yo que soy una persona super light de 0 calorías. Te diría, las religiones, a mi entender, están creadas por el hombre, ¿verdad? Para así representar la experiencia de cada una de esas personas y llenar la necesidad de ellos. Así que yo prefiero tomar, de hecho, dice hasta la Biblia dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Yo decido que son las cosas que me hacen a mí feliz, las Como tomo un todas. buffet. Sí, las combino y esto me lleva a mí a ser feliz y eso es lo que de verdad me va a salvar. Mira, y quiero decir una cosa, uno de los movimientos y cambios que estamos viendo, porque estamos viendo que muchas personas en nuestros países que crecieron siendo católicas y de repente les vemos que se están yendo por otras áreas, estamos viendo que muchas iglesias están trayendo el aspecto social, es decir, un aspecto donde se cuidan a los niños, donde se proveen comidas, donde se ayuda al enfermo, y están empezando a tener un papel diferente. Y la parte espiritual y de creencia se ha venido llevando como un segundo plano. Es importante que lo mantengas, pero ya las iglesias, muchas iglesias están jugando papeles diferentes que están teniendo mayor aceptación frente a un mundo que está lleno de necesidades. Entonces, estamos viendo un cambio muy grande en lo que la gente quiere creer. Bravo. La religión es amor. Todas las religiones conducen a lo mismo. El amor a Dios, al Ser Supremo, el amor a algo que es más grande que nosotros y que conduce nuestra vida, pero es muy importante uno no caer en fanatismo, saber, tener razón, no perder la razón, ni venderle el alma al diablo tampoco, y también es muy importante tolerar el culto, que hay otras personas que tienen otras creencias y todos podemos convivir sin hacernos daño y jamás hacerle a otra persona lo que no te gusta que te hagan a ti. Muchísimas gracias a nuestros expertos
por estos importantes consejos compartidos en esta primera parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con el segmento holístico. Ya volvemos. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo, entrando a nuestro segmento holístico para aprender juntos cómo atraer a nuestras vidas todas aquellas cosas con las cuales soñamos siempre. Y para desarrollar este tema, vamos a darle la bienvenida a nuestra experta y a Silvia Riojas, nuestra astróloga. ¡Bienvenida! Gracias, mi amor. ¿Cómo estás? Feliz de verte. Tú sabes que tú me Igualmente. contagias de energía positiva. Muy feliz de verte también. Y el lugar también todo positivo. Qué linda, qué linda. A ver, ¿por qué, Silvita, hay muchas personas que por más que quieran y quieran y quieran lograr algo, no lo materializan? Y en cambio hay otras como que todo se les da muy fácil. Porque se empiezan a boicotear que no lo van a conseguir. Le falta la fe en ellos mismos. En cambio, el que consigue lo que quiere es porque en el momento que comienza a actuar para conseguir eso, ya lo vive como que ya lo consiguió. Tiene tal seguridad que se adelanta al hecho, tanta energía, tanta seguridad, que el universo responde dándoselo. Wow, o sea que si tú quieres tener dinero, tienes que actuar como si ya lo tuvieses. Exacto. Y si, por ejemplo, hoy me dio un gusto, en vez de pensar, uy, si otro día no me lo puedo dar, ¿qué quito de mi presupuesto para seguir dándome el gusto? Tengo que hacer todo lo contrario. ¿Cómo genero yo ese dinero? Pero generalmente siempre nos vamos por el lado de la carencia, me prohíbo de esto, voy al supermercado, gasto menos para conseguir lo otro. Y es todo lo contrario. Porque todo siempre lo contrario. estamos pensando en lo que nos falta. Sí, venimos generalmente de generaciones difíciles, de épocas difíciles, entonces nos han inculcado un poco eso, pero ya todo cambió. O sea, ahora hay un ritmo de vida, la gente no necesita trabajar tantas horas, no necesitamos ni siquiera ir a una oficina, entonces también nos tenemos que adaptar a eso. Así es. A ver, entonces, ¿cuáles son esos consejos que nos vas a compartir por elemento, Por elemento. para poder materializar esos sueños que tenemos en la cabeza? Ok, fíjate, vamos por el elemento Tú fuego, decides. que Fuego. es Aries, Leo y Sagitario. Bravo. Para conseguir algo, primero tengo que pensar qué es lo que me mueve para conseguir algo, cómo me voy a gratificar. Si, por ejemplo, si estamos con el signo fuego, que es el tema de la libertad, es el tema de ir para adelante, que nada me venza, es el orgullo que lo conseguí. Por ejemplo, Leo tiene que ya vivir ese orgullo, esa satisfacción. Pero para Leo es muy fácil eso. Claro, pero como que ya consiguió lo que quiere, no el orgullo. O sea, yo me siento orgulloso, me porto como que ya estoy ganando $1.000.000 en el año. ¡Ay, qué Y rico! con los gastos, con todo lo que implique esa seguridad. ¿Por qué? Porque le tengo que incorporar esa idea a mis células. Para incorporar esas ideas a mis células, yo tengo que actuar como que ya estoy viviendo ese momento. Y sentirlo. Y sobre todo el sentirlo. Esa es la única manera de pasar la nueva Me información. encanta este tema. A ver, vamos con otros elementos. Por ejemplo, con tierra. Tierra. La tierra que es Tauro, Virgo y Capricornio. Ok. El tema de la tierra necesita, claro, que concretar cosas, pero sobre todo ellos sí que necesitan sentirle el gusto. Por ejemplo, Tauro. Tauro le encanta. Tauro es un signo que se caracteriza por los placeres mundanos. Bueno, si quiero conseguir el auto del año o el dinero o lo que ustedes, queridos Tauros, quieran tener, tengo que ya darme esos gustos, ya tengo que actuar con esos placeres, me voy a cenar las cosas más ricas, me hago el viaje más espectacular, pero como que ya lo conseguí. ¿Cómo? Si yo vivo eso, le paso a la incorporación a mi célula y atraigo mucho más rápido lo que quiero. ¡Qué lindo! Signos de agua, ¿cuáles Los son? signos de agua que se manejan por el tema de la emoción, que van a ser Cáncer, Escorpio y Piscis. Si, por ejemplo, Escorpio tiene todo el tema de las transformaciones internas y que es todo pasional, que pone todo o nada, esa emoción del que me voy por todo y porque me fui por el todo, conseguí lo que yo quiero, yo lo tengo que vivir continuamente. Ya sea que me tengo que ir con todo apasionamiento a buscar el auto que quiero, me voy a un dealer 3 veces por semana, me siento adentro del auto que quiero conseguir con toda mi emoción. Pero Esos son los clientes que los vendedores odian. Porque Exacto. preguntan, Pero disfrutan que y le no tenga compran. compasión, porque los hombres pobrecitos están haciendo todo un trabajo interno para después realmente poder comprarle el auto. ¿me Pero qué entendés? bonito ese consejo de ir al concesionario, de sentarte en el auto, de olerlo, sentirlo y sentir que lo mereces Claro, y también. lo mismo que si queremos mudarnos. Yo tengo que empezar a ver casas. No me puedo quedar, imaginarme en la casa que quiero. Estás rompiendo un gran paradigma porque muchas personas dicen, no, ¿para qué voy a ir a ver casas si no tengo el Es dinero? todo lo contrario.
contrario, es todo lo contrario. Si ya pienso así, no muevo ninguna energía, no activo a mis células con una nueva información. Bravo, bravo. Y vamos con los signos de aire, Los donde signos estoy yo de ahí, aire. a ver. Ahí tenemos a Géminis, a Libra y Acuario. A ellos los mueve el conocimiento, cuánto aprendí para estar donde estoy y también de divulgar y decir, miren lo que conseguí. Entonces ya tienen que actuar, ya tienen que hablar sobre todo y pasar la información de lo que ya quieren tener. Pero qué contrario a lo que la gente piensa, porque la gente piensa, no digas nada porque se te caen los proyectos. No, porque ahí está el error. Si yo digo, mira, estoy tratando de conseguir, entonces ahí uno piensa, ok, mejor mantengo el silencio, pero para que nadie interceda en mi propia energía. Pero si yo digo, ya lo conseguí, ya estoy viviendo esto. O sea, ya tengo el sueldo que quiero, tengo el puesto que quiero, tengo la pareja que quiero, la casa, el auto, ¿me entendés? Entonces ya lo logré. Eso es lo que tiene que decir. Así no haya llegado todavía a No tu importa, vida. ahí está la clave. Nosotros tenemos que ser los primeros en mover la energía. Una vez que movemos nosotros el primer paso y empezamos a actuar como que ya tenemos eso que deseamos, ya el camino se acorta para realmente llegar a la meta. Esa es la diferencia de quien consigue cosas y no consigue cosas. Es increíble, o sea, sentirte delgada, sentirte más bella, sentirte poderosa, sentirte exitosa, sentirte millonaria, Exacto. sentirte que la gente te ama. Fíjate si, por ejemplo, yo quiero adelgazar y cuando me miro al espejo, ay, qué gorda, ay, qué esto. No, yo ya adelgacé. Ya estoy con las Y le doy libras que gracias quiero a tener. Dios Exactamente. por haberlo logrado. Claro, empiezo a agradecerme, empiezo a sentir delgada, empiezo a usar la ropa que realmente quisiera. Eso te hace hacer que adelgaces mucho más rápido. Muchísimas gracias, Gracias a vos, mi mi querida amor. Silvia, por estos importantes consejos compartidos dentro de nuestro segmento holístico. Y ustedes en casa no se muevan porque ya volvemos con mucha pena. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo hablando sobre la verdad de los hogares de la tercera edad. Y para nadie es un secreto que muchos de nosotros nos preocupamos por saber qué va a ser de nosotros cuando ya no nos podamos valer por nuestros propios medios. O quizás ustedes en su casa tienen algún abuelito que se les dificulta atenderlo y han pensado que quizás incluirlo en un hogar para la tercera edad sea una buena solución. Primero que todo, ¿qué es un hogar para la tercera edad? Es un lugar donde llevan a las personas que por alguna razón no van a poderse cuidar por sí mismos. Acá en Estados Unidos hay varios niveles. Uno de ellos es cuando todavía tienes la capacidad móvil, no estás en una silla de rueda, todavía puedes ir al baño, no tienes que usar pamper. Y hay otros lugares donde ya requieres cuidado de enfermería 24 horas, que ya sí hay enfermeros, hay médicos, hay quien te cambie un pañal, quien te mueva si tienes problemas de movilidad. Así que esas son las dos grandes diferencias entre el uno y el otro. Ahora, ¿por qué si tienes una familia, tuviste hijos, de repente tienes nueras, por qué tú tienes que terminar en un hogar para la tercera edad? Primero que todo, no siempre en las familias, sobre todo por aspectos económicos y de tiempo, se puede contar con un cuidador que tenga el conocimiento, que sea experto. Es que mira, incluso en la parte hasta de fuerza, hay personas que requieren que los carguen, que los muevan y no es fácil. La otra es que hay personas que debido al nivel de discapacidad en el que se encuentran y de deterioro, también tienen horarios de sueño complicados, cosas que van enfermando a la misma familia, aunque suene duro decirlo. Imagínate una persona con demencia senil, una persona con Alzheimer, hay personas que con la edad entonces se vuelven agresivas, cambian los patrones de sueño, entonces mientras que todo el mundo necesita dormir para ir a trabajar al otro día, para poder ser funcionales, la otra persona no los deja. Ahora, si una persona crió a su familia, envejeció, está como la flor que se marchita, en ese momento de su vida, ¿no más bien merece y necesita apoyo emocional de su familia? Sí, en definitivo. Yo lo veo de una manera, ¿verdad? Yo lo veo como el ciclo de la vida en que yo soy bien agradecido. Y yo digo, mira, afortunadamente tengo los medios con que puedo ayudar a mis papás, ¿verdad? Pero yo veo, oye, me dieron la vida, me cuidaron, me cambiaron los pañales. ¿Sabes qué? Yo estoy preparando mi vida para cuando llegue ese momento en que me toque a mí cuidarlos a ellos. ¿Sabes qué? Aunque tenga que limitar un poquitito el resto de las cosas que hago, me toca a mí porque es mi manera de decirle gracias. Si es mi manera de decirle gracias. Y si no puedo, porque estoy viajando mucho, tengo que asegurarme de ir a visitarlos lo más que puedo, de estar pendiente, de que ellos estén lo mejor, tengan amigos y gente
para demostrarles amor y demostrarles que así como estuvieron para mí, soy yo para ellos. Sí, pero yo también pienso totalmente igual que tú, pero muchas veces tenemos que trabajar, pasar todo el día en la calle, porque bueno, para nadie es un secreto que este país y todos los países que nos están viendo hay que trabajar, porque a nadie le cae el dinero del cielo. Y muchas veces ese abuelito pasa todo el día solo. Es que las dinámicas familiares van a ser muy distintas, van a ser individuales, van a ser únicas. Y muchas veces lo que está diciendo él es cierto en una familia, pero en otra puede no serlo. Es decir, hay un concepto nuevo en la psicología positiva y social que se llama la integración social. Si tú dejas a tu anciano en casa solo durante el día, le prestas de repente atención durante quizá media hora en la noche, él está viendo televisión o no haciendo nada, ahí no hay integración social. En cambio, tal vez en una casa hogar hay muchísima más capacidad de interacción con otras personas, van a haber actividades programadas. Juegos, diversión. Va a haber diversión, va a haber conversación, va a haber música, va a haber animación, va a haber contacto. Y eso va a nutrir a esa persona de la tercera edad mucho más que quedarse en la casa viendo la televisión. Claro, pero Lorenzo, una cosa que puedo decir, y llevo más o menos de entre 15 y 20 años trabajando con esta población, es muy diferente de persona a persona. Hay quien dice, yo salgo de mi casa para el cementerio. Y hay quien dice, a mí no me molestaría vivir en un lugar de estos porque tienen actividades y cosas. Y yo creo que cuando se llega a esa edad, lo mínimo que podemos hacer, estoy de acuerdo con el doctor, es respetar la decisión de esa persona, si quiere o no quiere estar en ese lugar. Hoy en día existen cantidad de formas de ayudar a la persona en la casa. Por Existen, ejemplo, que puedas traer una persona para que te cuide en casa. No quiero dar comerciales gratis porque no están pagando aquí al chateo. Pero hay pero que una cantidad, enfermera, sí, que alguien vienen que a lo tu cuide. casa y no necesariamente tiene que ser 24 horas, pero pueden haber turnos donde vengan y te ayuden en las necesidades específicas que pueda tener tu persona mayor en la casa. Así que hay muchas opciones que no tiene que ser necesariamente un albergue de envejecientes. Hay muchas cosas que puedes hacer para que te hagan más fácil tu tarea de cuidar a una persona Ahora, pero mayor. ¿qué ventajas podría tener estas casas de la tercera edad para la salud emocional de los abuelitos? Es decir, ellos se van a sentir mal allá, se van a sentir que los sacaste de tu casa para deshacerte de ellos y te quitaste un problema, o van a sentir que tienen una oportunidad de conectar. Incluso hay algunos que se casan con otra abuelita que conocieron y bailan y hacen fiestas. ¿Cómo saber cuál va a ser la reacción? Bueno, está el concepto de la calidad de tiempo, doctora. Porque yo estoy con mi familia todos los días y yo me estoy convirtiendo en una carga para mi familia y cada vez el tiempo de calidad que me dedican es menor, ¿no? Porque soy una Porque carga. todo el mundo está ocupado también. Si me ven una vez a la semana, si me van a ver el domingo, eso es un reencuentro. Ahí hay calidad de tiempo, hay un apoyo emocional. Se convierte en un evento, en una celebración. Ahora, Y una de las ¿no habrá cosas- depresión en esos abuelitos que lanzan? Cantidad, casi todos los pacientes que tengo allí tienen depresión, ansiedad. Pero una de las cosas, mira, te cambian tu entorno. Si tú estás de acuerdo, está bien, porque en estos lugares hay actividades recreacionales, los llevan al zoológico, los llevan de compras, hacen cositas en grupo que muchos les ayudan. Pero muchos no soportan el estar allí. Y sobre todo, yo quiero hacer un llamado a todos los que tienen estos centros. Si son tan caros, ¿por qué no les dan cuarto privado? Tú sabes lo que tú Wow, tienes que bravo, estar con una sí, persona que bravo. está roncando, que le tienes que oler la caca, que le tienes que escuchar todas las cosas porque hay algunos que no están bien emocionalmente. Entonces hay que tener un poco de dignidad por la persona mayor y por lo menos que su espacio y su entorno sea agradable. Si los vamos a llevar a un lugar, ¿cuánto cuesta un cuartito que sea individual, aunque sea pequeñito? Sí. Pero yo lo veo y veo el sufrimiento de muchos que tienen que decir, no pude dormir en toda la noche porque este señor tiene una diarrea fuertísima, el cuarto huele muy maluco y aquí no hay quien viva. Y déjame Además, que hablarte estás de- como un extraño. Claro, déjame hablarte desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de la medicina, sí, los seguros pagan una cantidad de dinero alta por tener una de estas habitaciones. Así que se lucran mucho estos lugares. Sí, Así que- yo creo que es un buen negocio Sí, tener un centro para la tremendo tercera negocio, y edad. tener 2 y 3 a veces lo tienen. ¿Y qué pasa? Es importante que sí, como bien él dice, que tenga su propio cuarto y que él pueda customizar su cuarto y decirlo, mira, me gustan las cosas de pescar, quiero poner cosas de pescar y a convertir el cuarto en mi hogar. En su oasis. Para yo sentirme, claro, sentirme bien. Y cuando mi familia venga a visitarme, me siento bien con ellos y les puedo mostrar donde yo estoy y mostrar que estoy bien, me siento bien y estoy en casa.
Wow, qué lindo. Que qué hay lindo. algunos modelos así. Yo visité uno que tiene que ver con una iglesia en particular, donde les daban esa capacidad de tener ellos su propio espacio, inclusive una pequeña cocinita, y les da un sentido de independencia, a pesar de que hay un grupo detrás de ellos en el que se pueden Vea, apoyar. calidad de vida. Tenemos que hacer una pausa comercial. El tema está muy lindo, muy interesante. Al regreso vamos a revisar punto a punto qué es lo positivo y qué es lo negativo de estos hogares de la tercera edad. Ya venimos con más aquí en el Chateo. Y seguimos conectados con ustedes aquí en el Chateo, hablando sobre los hogares de la tercera edad. A ver, chicos. Aspectos positivos, aspectos negativos. Ya comenzamos a hablar por aquí de algunos aspectos negativos, que en algunos hay hacinamiento, que no se les da esa independencia a los abuelitos. ¿Qué más puede pasar? Que vamos a agotar los negativos. Y esto es una realidad, hay personal que no está bien capacitado Bravo. o que no tienen las cualidades que se requieren como paciencia y entonces no tratan como deberían tratar No a los los tratan con abuelitos. amor. No los tratan. Isabela, buen punto. El idioma es importante cuando vamos a llevar a una persona a estos hogares, que nuestro papá, mamá o pariente que vamos a llevar pueda relacionarse con el personal, que hablen el mismo idioma y tengan una cultura similar, porque eso va a hacer que se sientan un poco más acobijados, queridos. Y que ¿Cómo tengan saber personal suficiente también. Ajá. Que no haya una sola persona para cuidar a 10. Sobre todo porque si hay uno que está bastante complicado, los otros van a tener menos atención y por lo tanto están tan solos como si lo hubieses dejado en Volvemos casa. al tema económico, al tema de rentabilidad. Mientras menos personal y más gente en un cuarto es mucho mejor. Mira, yo ¿Cómo pienso- saber que nuestro abuelito está a gusto en un ancianato? Yo creo que vemos un cambio en su conducta. Por ejemplo, si tú lo empiezas a ver menos sonriente, más calladito y que empieza a tener un deterioro mucho más grande en un corto periodo de tiempo, está de pronto en un lugar poco adecuado o estaría mejor en tu casa. Y también puedes exigir tú, decir, ok, yo lo voy a dejar en este lugar, pero quiero la capacidad de poder venir cualquier día Sí. de la semana para poder ver que esté bien. Porque si lo voy a visitar sorpresa. solamente los domingos y de repente me lo bañan para que esté bien, entonces el domingo cuando yo vaya voy a pensar que todo está bien Sí. y quizás no se puede comunicar Sí. conmigo efectivamente. Lo que dice el doctor Moisés, quiero hacer hincapié, es muy importante la presencia de la familia, Sí. que sientan que hay un respaldo por ahí y que no es simplemente un domingo, que hay que estar allí lo más que puedas para que no se sienta tan sola esta persona. Ustedes tienen Sí. un punto clave y es verdad que las relaciones y el amor es lo más sanador que existe y es verdad que contribuye a que una persona esté bien o no esté bien. Y hay personas que dicen, no, es que yo no visito a mi papá porque ya ni me recuerda, pero es que él puede que no se acuerde de ti, pero tú sí sabes que él es tu padre. Tú Y sí sabes lo que sa- hizo por ti. Y sí, y hay una palabra que se llama lealtad. Y aunque esta persona de pronto no lo veas aparentemente bien, esa relación lo va a nutrir, esa visita tuya, esa visita con amor, ese contacto tuyo. Si no hablas, si no estás consciente, le haces un masaje, le lees, si Le gusta, regalas un perfume, una le cremita. lees, le pones su música favorita, todo esto lo va a nutrir Pero hay- de alguna ajá. Y forma. tú hablabas de experimentos antes, y también hay uno en el cual a personas con un Alzheimer muy avanzado, demencia senil y otras afecciones de la tercera edad, les hacían scan cerebral antes y después de la visita familiar y se activaban zonas del cerebro, Ay, qué aunque bueno. aparentemente ellos no respondían a la presencia del familiar o al regalo o al cariño o al acercamiento, pero su cerebro estaba aceptando, estaba reaccionando. Qué Entonces, bonito. es importante saber que puede ser que no te conteste, pero para él es importante que tú estés ahí. Exacto, no lo hagas esperando que él haga algo, hazlo porque es tu deber hacerlo y porque él necesita amor, así no lo sientas. Ahora, el tema económico, el tema de esas personas que dicen, no, pero es que yo no puedo pagar eso, eso es muy costoso, y de repente buscan un centro mucho más económico que no tiene los privilegios. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo saber que un centro tiene las condiciones mínimas necesarias para que tu abuelito esté Bueno, bien? acá en Estados Unidos todos tienen que tener unas licencias Ok. que las revisan año tras año y van... Hay control. Hay un control, pero muy cuidadoso de todo eso, así que en la mayoría de los lugares, si están licenciados, no va a haber un problema. En la cuestión del costo, tu cheque de incapacidad o de retiro es regularmente la base que paga parte de eso. Ahora, una estadía en muchos de estos lugares, sobre todo si son los que llaman nursing homes, son mucho más altos que la capacidad de pagar y ahí viene el Estado y el gobierno a suplir la diferencia del costo que tiene que tener para ese Miren, paciente. yo conocí un caso muy divertido. Es una señora de la tercera edad que tiene como ese cheque
de retiro. Ajá. Y ella dijo, no, a mí no me van a meter en ningún ancianato. Esa mujer se va de crucero en crucero, todos los fines, toda la semana se baja de un barco y se monta en otro barco, es amiga de las enfermeras del crucero, de la gente, come 5 estrellas, duerme bien, baila, conoce gente diferente. Ella dice, yo me quiero morir así. Yo me quiero morir en un crucero. ¿Eso está bien? Yo Pues también. mira, es que Yo también. en un crucero y han hecho Pero matemáticas. sola. Pero bueno, si te enfermas, llamas al número de emergencia del lugar donde vivas. Pero tienes cirujanos en un crucero que te pueden operar si te Exacto, pasa así algo. que hay alternativas, hay que pensar fuera de la cajita, como dice. Sí, y ella está feliz, así que claro. Y si Ella murió está feliz porque no revitalizada, le no ha pudieron muerto, hacer está algo. todavía montando en un barco. Ay, qué dicha, pero digo que en el peor de los casos, si muere, pues muere feliz, ¿no? Así es. Claro, pero depende entonces eso también de la actitud del anciano, que decida disfrutar la vida o decida como que ya se me apagó la vida y caer en depresión. Así es. Bueno, la depresión es casi omnipresente, y el doctor Claudio lo estaba diciendo antes, ¿no? En la gente muy mayor. Es un tema cerebral, es un tema neuronal. Bajan los neurotransmisores, es muy difícil conectarse con la dicha de vivir. Entonces, Exacto. eso hay que monitorearlo muy de cerca, ¿no? Ellos necesitan mucha escucha empática. Claro. Pero ¿saben qué? A ver, dime. Que muchas de las personas que tienen la actitud de la que hablabas, de la persona que quiere morir en crucero, pues tienen una capacidad de superar muchas de estas cosas y sobreponerse a estas cuestiones que regularmente Claro. vendrían con la edad. Y de hecho yo estuve visitando la península de Nicoya en Costa Rica, visitando la segunda zona azul más grande del mundo, donde está la mayor cantidad de centenarios, hombres y mujeres que viven más de 100 años, 106, 104, 110 años, Wow. andan a caballo, bailan, son independientes, no usan bastón, no usan silla de ruedas, pero tienen algo, dos cosas que me llamaron la atención. Uno, propósito de vida, se levantan todos los días con emoción porque quieren hacer algo. Y dos, se sienten muy necesarios para la familia. De hecho, cuando les he preguntado, ¿tienes miedo a morir? Me dicen, no, no tengo miedo a morir, pero sí tengo miedo a que cuando yo muera mi familia sufre porque ellos me necesitan. Ese sentido de pertenencia, esa necesidad de sentirte útil para tu familia, ¿ustedes creen que los puede aferrar a la vida? Definitivamente. Claro que sí. Yo creo que el tema sistémico familiar va a tener un gran peso en cómo la persona envejece, la persona se sigue vinculando con la... ¿Por qué? Porque acuérdate que hay modelos que tú heredas a nivel subconsciente, ¿no? Entonces, si tú vienes de una familia en la cual se honraron a los ancestros y se mantuvieron juntos, esa persona posiblemente perpetúe ese modelo, ¿no? Ay, me hiciste recordar la película de Coco. Ajá. Que es tan linda, que es una Sí, sí. película donde se honran los ancestros y las personas mayores. Así es. Jaime, cuando decides colocar a tu abuelito o a tu papá en un ancianato, ¿cómo manejar la culpa para no sentirte una mala persona? Bueno, de ponerlo lo pondría porque tiene una necesidad que yo no puedo suplirle en la casa. En algunos países del mundo, como en este en el que vivimos, acá en Estados Unidos, si tu abuelito o tu papá se cae y se cae 1 o 2, 3 veces y es documentado, el tú no ponerlo en un lugar de esto puede ser considerado un abuso al envejeciente. Entonces, muchas veces nos vemos forzados a ponerlos allí para que tengan cuidado 24 Pero horas. explicándole, ¿verdad? Claro, habría que explicarle, mira, si tú no vas para este lugar y no recibes estos servicios, estas son las consecuencias de no hacerlo. Te puedes hacer daño, quizás no vas a tener la ayuda inmediata que necesitas, no te van a poder llevar a un hospital. Aquí va a haber quién te suple esas necesidades y yo voy a estar pendiente. Exactamente, yo voy a estar pendiente. pendiente, no te voy a abandonar, no te dejé de querer, te sigo queriendo, te agradezco la vida, agradezco todo lo que has hecho por mí y a partir de ahora yo voy a dedicarme a dejarte en un lugar donde tu calidad de vida va a crecer y voy a estarte acompañando. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos valiosos consejos compartidos a lo largo del programa y ustedes por hacer siempre las preguntas más inspiradoras. Nos vemos en una próxima edición.